Bienvenidos, el día de hoy vamos a desarrollar una cajita triángulo para regalos o sorpresas en el programa PowerPoint. Para ello abrimos la presentación, suprimimos el texto predeterminado, nos vamos a diseño, tamaño de diapositiva y vamos a personalizar en un A4 vertical, aceptamos. Ahora que tenemos, nos vamos a vistas, reglas, líneas y guías. Ahora tenemos la cuadrícula y vamos a insertar una primera forma, en este caso un triángulo isósceles. Y vamos a trabajar con la medida de 13 por 69 por 6.66. Vamos a relleno de forma, sin relleno, contorno de forma, el grosor 1/4. Ahora, una vez que ya tenemos, vamos a girar y vamos a tener que centrar en esta línea guía. Una vez que centramos este triángulo, ahora vamos a proceder a Control C, Control V, voy a generar una copia y de igual manera me voy a girar, voltear horizontalmente y voy a acoplar al otro triángulo justo en el medio. Acomodo al medio. Una vez que ya está listo, voy a seleccionar ambos triángulos y voy a clic derecho a agrupar. Una vez que está agrupado, voy a girar nuevamente el elemento hasta nuevamente centrar. Ahora Control C, Control V, voy a generar una copia de estos dos triángulos y me voy a girar, voltear horizontalmente y nuevamente voy a acoplar hacia el centro. De esta forma voy a lograr un modelo de abanico que tiene 4 triángulos. Y lo que voy a hacer es seleccionar estos 4 triángulos y voy a agruparlos. Una vez que está agrupado, los voy a girar y los voy a mover a la parte superior. Giramos, movemos a la parte superior de la hoja y nuevamente voy a insertar un cuadro, en este caso un triángulo, y voy a trabajar con la medida de 6.66 por 6.66. Muevo a la parte inferior. Voy a trabajar con zoom para poder centrar. En este caso voy a girar un poco los triángulos agrupados. Y me voy a la parte inferior, trato de centrar el cuadrado. Me voy a formato de relleno, forma sin relleno, contorno de forma, el grosor 1/4. Finalmente, una vez que ya he logrado centrar, lo que voy a hacer es ingresar un nuevo cuadro. Voy a insertar un trapezoide con la medida de 1.25 por 14.1 centímetros. Giro ese trapezoide, acoplo a esta línea. Una vez que está acoplado, me voy a relleno de forma, sin relleno, contorno de forma, el grosor 1/4 de punto. Una vez que ya está listo, nuevamente seleccionar este trapezoide, Control C, Control V, voy a generar una copia. Una vez que ya he generado una copia, voy a alinear hacia el centro y voy a llevarlo al lado izquierdo. Minimizo el tamaño y nuevamente voy a generar una copia, Control C, Control V. Ahora me voy a formato, girar, voltear horizontalmente y voy a acoplar nuevamente al filo del cuadro. Ahora nuevamente Control C, Control V y voy a generar una copia y nuevamente me voy a girar a 90 grados. Lo llevo a la parte inferior. Ahora estos trapezoides me van a servir para hacer el pegado, para pegar la cajita. Una vez que ya está listo estos cuadros, ahora lo que voy a hacer es seleccionar todos los elementos y voy a centrar. Ahora que ya está listo, selecciono, lo voy a mover a la parte izquierda
y voy a comenzar a trabajar en el centro. Ahora que ya esté listo, voy a insertar una forma. En este caso voy a trabajar con esta lágrima. Y voy a trabajar con la medida de 2.4 por 2.4. Y voy a centrar y girar. Una vez que ya he centrado girado, nuevamente voy a mover este triángulo amarillo para poder minimizar la punta en la que termina. Ahora control C, control V, genero una copia, me voy a girar y volteo nuevamente y procedo a centrar. Una vez que está centrado, voy a insertar un nuevo elemento. En este caso me voy a formas y voy a trabajar con este retraso que viene a ser el nombre, con la medida de 2.18 por 1.78 centímetros y voy a centrar. Procedo a centrar este elemento. Nuevamente voy a generar una copia, control C, control V, y nuevamente voy a proceder a girar. Voltear horizontalmente y voy a acoplar en el medio. Nuevamente voy a trabajar con este zoom. Voy a proceder a centrar bien estos elementos. Control C, control V, genero una copia y lo llevo a la parte inferior. Nuevamente control C, control V y lo llevo a la parte inferior. Y así, una vez formado, voy a insertar nuevamente una nueva forma. En este caso voy a insertar este elemento y voy a trabajar con la medida de alto de 2.4 por el ancho de 5.3 centímetros y voy a proceder a centrar. Una vez que está centrado el elemento, voy a proceder a seleccionar todos los elementos y me voy a combinar formas unión. Ahora he logrado una nueva forma y lo que voy a hacer es trabajar con esta forma. Voy a moverlo fuera del cuadro. Selecciono todos los elementos y voy a proceder a centrar. Ahora centro este elemento para poder verificar que efectivamente me quede en el centro y esté bien elaborado el tamaño. Ahora lo que voy a hacer es desagrupar estos elementos que anteriormente había agrupado. Esto para poder cambiar de color a cada uno de los elementos y sean independientes. Clic derecho, desagrupar. Una vez que está desagrupado, como ustedes pueden ver, voy a hacer tomar un elemento, clic derecho, tamaño de forma y me voy a relleno con degradado. En este caso tengo dos colores. Voy a seleccionar el color, más colores y voy a tomar un color. En este caso voy a trabajar con la temática Rapunzel. Para ello voy a tomar este color y nuevamente clic en el punto de degradado y voy a seleccionar nuevamente una nueva tonalidad de color. Aceptamos, ya tengo los colores. Clic en el siguiente elemento, en el siguiente triángulo, me voy a relleno de degradado y automáticamente se me va a llenar con los colores que he trabajado inicialmente. Y así, de la misma forma, me voy a relleno de degradado. Selecciono este elemento, me voy a formato de relleno, de forma y voy a trabajar con esa tonalidad que viene a ser la rosada. Con el cuentagotas simplemente selecciono el color, me voy a relleno de forma y automáticamente selecciono ya el color que se ha predeterminado. Y así lleno este color con el cuentagotas. También en este caso voy a tomar este color amarillo para este elemento. Una vez que ya he terminado con cada uno de esos elementos, lo que voy a hacer es ingresar el color de contorno blanco. Selecciono cada uno de los elementos, me voy a contorno de forma y le doy una tonalidad blanco. Y así para todos los elementos que me quedan. Una vez que ya he terminado de ingresar los colores, voy a seleccionar todos los elementos y voy a moverlo a la parte derecha. Ahora voy a trabajar con este elemento que viene a ser la base del texto de la cumpleañera en este caso. Me voy a formato relleno de forma
y voy a trabajar con esta tonalidad rosada. Contorno de forma, voy a trabajar con la tonalidad amarilla, me voy a grosor, le voy a poner 4,5 de puntos y nuevamente genero una copia. Control C, Control V, voy a generar una copia de este elemento. Me voy a la altura, voy a modificar la altura de este elemento, 4.3 por 4.3. Ahora me voy a relleno de forma, sin contorno, contorno de forma, me voy a grosor, en este caso de 2.4, nuevamente me voy a guión y le voy a dar de puntos. Ahora lo voy a superponer y nuevamente voy a ingresar un word art. En este caso viene a ser el texto, el nombre, en este caso Lía, y voy a trabajar con la tipografía lactosa y con el tamaño 54 y en tonalidad rosada. Voy a generar una base para este nombre para que tenga contrastes. Selecciono, me voy a relleno de texto, color amarillo, contorno de texto, también selecciono esta tonalidad de color. Ahora me voy a grosor y voy a seleccionar el ancho de 12 puntos. Ahora, una vez que está listo, me voy al nombre inicial, clic derecho, traer al frente. Superpongo en esta base, selecciono ambos elementos, clic derecho, agrupar. Una vez que está agrupado, lo voy a superponer en el medio de esta forma y selecciono todos los elementos a su vez y me voy nuevamente a agrupar. Una vez que ya está agrupado, voy a superponer en el triángulo que he desarrollado. Cierro esta ventana, ahora me voy a zoom y selecciono nuevamente el elemento y voy a retirarlo fuera del cuadro. Ahora selecciono nuevamente todo el modelo que he diseñado, que viene a ser la cajita, lo voy a centrar. Ahora superpongo, traer al frente y superpongo este elemento. Ahora, una vez que está listo, me voy a insertar imágenes. En este caso voy a trabajar con estas dos imágenes, que es de acuerdo a la temática que estoy trabajando. Y lo que voy a hacer es minimizar este elemento, esta imagen de flores y esta imagen que viene a ser de la temática. Ahora voy a superponer en el medio, minimizo esta imagen y ahora lo que voy a hacer es traer al frente este elemento que anteriormente he creado. Y lo que voy a hacer es voy a superponer nuevamente esta otra imagen. Una vez que está lista ya la imagen, voy a proceder a centrar. Finalmente ya tengo listo. Lo que voy a hacer es Control C, Control V de esta imagen que viene a ser de las flores para poder poner en cada contorno de esta cajita. Finalmente así me quedan estos elementos, pero voy a hacer una modificación para lo que es la impresión. Espero que les haya gustado este proyecto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificación.